Bajar un poquito. Ahí. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gloria y alabanzas a ti. Gracias. Gracias. La vida no la podemos nosotros, podríamos decir, ensayar, no la podemos ensayar para que salga bonita. La vida se camina, se vive, siempre, 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 por los caminos de los riesgos, entre el dolor y las alegrías. ¿Mm? Eh, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Los cristianos, muchas veces pensamos que por el hecho de ser cristianos tenemos la garantía de la ausencia del dolor. Y eso no es así, no es así. Yo no sé de dónde hemos sacado esa idea, porque eso no fue lo que Jesucristo mismo prometió. Jesús incluso nos dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día. Y la cruz no son rosas que se tiran en el camino. La cruz de cada día no son aplausos. Y por eso quizás hay mucha gente que prefiere no ser cristiano, porque eso implica tomar la cruz, ¿no? Hoy celebramos una memoria importante de San Ignacio de Antioquía que nos recuerda justamente esto. Entonces, San Ignacio fue el segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía. Antioquía, que era la ciudad, una de las ciudades más importantes de esta región del Imperio Romano, y fue condenado a morir, devorado por las fieras. Fue desde Antioquía trasladado a Roma y allí bajo el imperio de Trajano eh, recibió la corona de su glorioso martirio el año 107, ya corría el siglo segundo de nuestra era, y en su viaje a Roma escribió 7 cartas dirigidas a varias iglesias en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la construcción de la iglesia y de la vida cristiana. Ya en el siglo sexto se celebraba en Antioquía su memoria en el mismo día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que nosotros los cristianos debemos esperar? Eh, de Dios, el consuelo, el consuelo, que en medio de el dolor, del sufrimiento, de las angustias, nosotros podamos recibir el consuelo de Dios. ¿Para qué entonces Dios permite el dolor? ¿Por qué? Porque, bueno, primero, porque ha entrado el dolor a nuestra realidad existencial. El dolor entra porque en fruto del pecado, como una consecuencia del pecado, perdimos los 3 dones que eran preternaturales, estaban más allá de nuestra naturaleza, lo teníamos antes del pecado, que eran la inmortalidad, la ausencia del dolor, ausencia del sufrimiento y
el dominio de las pasiones. Esos 3 dones preternaturales nosotros los teníamos antes del pecado. Como una consecuencia del pecado, entonces perdemos esos 3 dones preternaturales y entra el sufrimiento, el dolor, la angustia, nuestro desorden en las pasiones que generan también dolor. En fin, miren, uno de los elementos que quizás nosotros tenemos que tener más claro en la realidad nuestra en el día de hoy es que nosotros con nuestras pretensiones generamos mucho dolor en la vida. La mayor cantidad de dolores, de sufrimientos, de angustias, vienen por nuestras pretensiones. Mientras más altas son las pretensiones en algunos elementos de nuestra existencia, más sufrimos, más llega el dolor, más entra el dolor. Por ejemplo, mientras más pretendo tener poder, mientras más pretensiones de placer, mientras más pretensiones de dominio, más dolor, más angustia. Eso es lo que nosotros llamamos pecados capitales. ¿Cuáles son tus pretensiones? Mientras más humildemente yo pretendo vivir, menos dolor, menos sufrimiento, o mejor dicho, el dolor no va a tener espacio porque no tengo grandes pretensiones. Y por esa razón, Jesús, aunque lo ponen en la cruz, aunque no tenía pues modo de salvarse de la cruz, pero como su vida fue fundamentalmente vivida en la humildad, entonces Jesús encontró fácil el consuelo de Dios. Vean, ahí hay algo en lo que nosotros tenemos que centrar. La alegría significa también que es una consecuencia de la humildad, Cuantas más pretensiones y más altas pretensiones tenemos en la vida, más difícil se nos hace vivir en la alegría. La alegría es una consecuencia de la humildad. Ojo con eso. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que tener hoy bien claro esto. Como San Ignacio de Antioquía, vivamos una vida humilde, una vida alegre y asumamos el dolor como una consecuencia de nuestro pecado. Que el Señor nos ayude a todos a entender esto. Esto no es fácil. Por eso la vida cristiana no es fácil. No es fácil. Nosotros estamos muy confundidos en esto. Y por eso nosotros necesitamos que Dios sea nuestra fuerza, que Dios sea mi fuerza. La vida cristiana no es fácil. Yo no sé por qué, cómo voy a explicar esto, pero no es fácil. Vivir cristianamente no es fácil, no es fácil. El que quiera vivir cristianamente tiene que entender esto. Esto no es fácil, no es fácil. Por eso es un don de Dios. Es un don de Dios. Necesitamos pedírselo a Dios. Danos el don del Espíritu Santo que me ayude a vivir cristianamente. Que el Señor nos dé esta gracia en el día de hoy. Amén.